Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué hora nos vea, dónde nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted, si gusta, la palabra de Dios, la Biblia. Es lo que predicamos, es lo que aprendemos, lo que enseñamos, es nuestra fe fundada en Cristo Jesús. ¿De qué se trata la Biblia? Consejos, sugerencias, exhortaciones espirituales. Y para vivir una vida terrenal, no sin enfermarnos, eso no es posible, no sin no tener problemas, no estar pasando tribulaciones, es todo lo contrario, al contrario. La diferencia es que terrenalmente la fuerza que nos da Dios en Cristo Jesús nos fortalece y nos ayuda a seguir adelante. Puede ser el sufrimiento de una persona terrible, su vida es un desastre, muchas de las veces, como dicen por ahí en el mundo, viene una tras otra, la situación es difícil. ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta y que en alguna manera Dios nos está hablando? Que pongamos atención. Depende de cada persona, no es a fuerzas, no es obligatorio, aunque sí necesario, porque es de vida o muerte. Hablamos espiritual, ¿verdad? En esta vida viviríamos físicamente unos 100 años, un poquito menos, un poquito más, pero hasta ahí. Pero la vida eterna, que nunca se acaba, es constante, es después de haber vivido en este mundo en una constante prueba para asegurarse Dios mismo que nuestro corazón está con Él y en Él. ¿Qué es la enseñanza? No es obligación, repito, no es a fuerzas. Cada quien puede creer lo que quiera, se le respeta la religión que profese, no interesa. Lo importante aquí es enseñar qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de Cristo Jesús, su Hijo. ¿Cuál fue el propósito de enviarlo a la tierra? Pues a pagar una deuda que no era de Él, a cumplir con algo que el ser humano por sí mismo, el ser humano regular, no hubiera podido. Hay creencias, sí, hay muchas creencias, hay muchas enseñanzas, hay muchas religiones, pero déjenme decirle que el Hijo de Dios no vino a morir en la cruz por gusto, vino por amor a presentarse en sacrificio vivo y eficaz una sola vez, y es todo. ¿Qué es lo que estamos enseñando? La palabra de Dios. ¿En qué basamos esto? Vamos a ver de qué se trata. Seguimos con Colosenses, capítulo 2. Entramos en el 2, vamos del 8 al 13. Lo que vamos a la secuencia que llevamos. Si usted ha visto los videos anteriores, las predicaciones anteriores, se ha dado cuenta que estamos estudiando por libros en esta ocasión, ¿verdad? Estamos viendo los domingos Colosenses, sí, ¿verdad? Los miércoles o entre semana estamos viendo Romanos, el libro de Romanos. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que nos presenta la palabra de Dios para que entendamos, para que podamos comprender un poco más cuál es el propósito de Dios para el ser humano? Pero no es a fuerzas, repito, depende de cada persona. ¿Quiere oír? ¿Quiere escuchar? ¿Quiere aprender? ¡Qué bendición! Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes lo que es la palabra de Dios. No por mí mismo, porque yo no escribí la Biblia. Lo que dice la Biblia, no lo que pienso o quiero yo, o alguien más, sino lo que dice la Biblia. A eso fui llamado, eso es lo que hacemos. Y digo hacemos porque pues mi hija me ayuda mucho en cuestiones de enseñanza, de grabar, tengo mucha ayuda por parte de ella. Gracias a Dios que ha sido fiel en eso mi hija, y pues no es porque sea mi hija, simple y sencillamente dispuso su corazón a hacerlo y aquí estamos, ¿verdad? Dándole gracias a Dios por ello. Esta mañana vamos a continuar entonces con el estudio del libro de Colosenses. Vamos a ver qué nos habla la palabra de Dios por medio de Pablo, que es lleno del Espíritu Santo. Pablo ha escrito estas epístolas para enseñanza, para que aprendamos. ¿De qué se trata? De lo espiritual. Es un poco más arriba que cualquier religión. Enseñar lo espiritual, que es más eterno que lo terrenal. Ese es el punto. Bien, después de haber dicho esto, voy a pedirle a ver si que me lea los versículos
de Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 13. Vamos a ver 5 versículos, ¿verdad? Lo lees en Reina Valera primero, luego como acostumbramos lo vemos cómo nos lo presenta la Biblia de las Américas. Adelante. Dice la palabra de Dios: mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con mano, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitáis con él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivifico juntamente con él, perdonados todos los pecados. Amén. Repito el 13, cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los pecados. Ahí dice pecados, acá dice delitos, ¿verdad? Que al final de la cuenta es infracción a la ley. Vamos a orar, vamos a poner la palabra de Dios en sus manos y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe y nos dirija. Le voy a pedir a ver si nuevamente que si nos pone en manos del Señor, por favor. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. En esta mañana venimos ante ti, Señor, a ponerte esta predicación en tus manos, Señor. Igualmente a cada oyente, que tú muevas corazones, prepares corazones y los oídos de cada uno, Señor, el entendimiento de cada uno, Padre. Padre, te ponemos también en tus manos, Señor, cada problema, cada anhelo, cada necesidad que cada persona tenga, Señor, te lo ponemos todo en tus manos, que tú seas el que obres en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y pues, Padre, también te pedimos que nos ayudes a aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Y pues, Padre, también a esparcir tu palabra por todo el mundo, Señor. Padre, te ponemos todo esto en tus manos, Señor. Te pedimos por el que está predicando, igualmente por cada predicador, maestro, evangelista de alrededor del mundo, Señor. Tú guíalo, Señor, y pues pon las palabras adecuadas en sus bocas, Señor. Padre, también te pedimos por los no creyentes, Señor, y igualmente por los creyentes, Señor. Te pedimos por Israel, al igual a cada líder de cada país, Señor. Te ponemos todo en tus manos, Señor, y pues que todo sea hecho tu voluntad. Bendice los misioneros y pues, Padre, igual, nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos, perdón nuestros pecados. Amén. Amén. Es una bendición poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Es más allá que una religión, es enseñanza bíblica para una vida espiritual y una vida terrenal. Son consejos, nuevamente lo repito, exhortaciones, no es autoritariamente nada, porque todo es voluntariamente. Así como el Señor Jesucristo subió a la cruz voluntariamente, porque Él mismo lo dijo: nadie quita mi vida, yo la pongo de por mí, porque tengo mandamiento de mi Padre, ponerla y poderla tomar para atrás. Entonces es voluntario, ¿verdad? No es nada más lo que yo creo, es mi fe, sí, donde está sentada mi fe, y la del todo cristiano debería estar ahí sentada, ¿verdad? La palabra de Dios nos la presenta de esta manera en la Biblia de las Américas, Biblia de estudio. Dice: mirad que nadie os haga cautivos por medio de sus filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. El 9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Y habéis sido hechos completos en él, que es la cabeza. ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿El 10? ¿Habéis sido hechos la cabeza? ¿Sí? ¿No? A ver, me brinqué, sí me quedé como que a ver.
Sí, 8, 9, porque la plenitud dice diferente. 16:46 debe ser 16:45. Perdón, es que tengo que estar seguro de lo que estoy leyendo. Creo que lo dice de otra manera. A ver, vamos a ver cómo nuevamente, perdón, mirad que nadie nos engañe, mirad que nadie haga cautivos por medio de sus filosofías vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. El 11. En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Espiritualmente hablando, ¿verdad? Está hablando ahí. El 12. Habiendo sido sepultados con Él, habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que es la resurrección de entre los muertos. Al 13 dijimos, ¿verdad? El 13 y cerramos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Hasta ahí, ¿verdad? ¿Lo dice de otra manera? Sí, pero el fin es el mismo. Es el mismo significado, el mismo propósito, vaya. Dice la palabra de Dios, ya vamos a entrar con Reina Valera, que es donde basamos las predicaciones. La Biblia de las Américas es para presentarlo un poco más entendible en el castellano o en español, que se acerca más a el griego, lo da un poco más claro. A veces nos sorprende que lo diga así, pero es lo mismo, está hablando en una cosa que en otra, ¿verdad? ¿De qué está hablando? La circuncisión en la carne y la circuncisión espiritual hecha por Cristo Jesús. ¿En dónde? En el madero. Vamos a la palabra de Dios. Dice el 8, mirad, o sea, estemos atentos, que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. ¿De qué está hablando aquí la palabra de Dios? Aquí la palabra de Dios nos está diciendo, fíjate bien, aparte que ya ha sido enseñado, que no por palabrería que te inducen el oído de una manera más entendible, con palabras suaves, bonitas, que digas, ay, qué hermoso habla, pero realmente, ¿qué te está diciendo? ¿Es la Biblia verdaderamente lo que te está hablando la persona? Es lo que está diciendo. Mirad, pon atención, que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. ¿Qué dice Gálatas 1:14? Es una enseñanza que tenemos que tener muy en cuenta, que cuando escuchamos la palabra de Dios y decimos que somos cristianos, debemos saber de qué nos está hablando la Biblia. Adelante. Dice la palabra de Dios, y aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo mucho más celador que todos de las tradiciones de mis padres. ¿Hasta ahí? Bien, ¿qué está hablando Pablo? Los ritos religiosos. ¿En qué estaba basado anteriormente Pablo cuando perseguía a la iglesia? Era un fanático religioso, persiguiendo a la iglesia. ¿Por qué Pablo vino a ser un gran apóstol de Dios? Porque su entendimiento que él tiene, no lo tiene de por sí, lo tiene porque Dios, el Padre, se lo dio por medio de su Hijo, ¿verdad? Es por eso que dice, mirad que nadie os engañe por filosofías, por cuentos. ¿Cuántas historias no conocemos? De que dicen, no es que Cristo es esto, no es que la Biblia es esto, no es cualquier filosofía, cualquier palabrería. Y dice, vanas sutilezas. Pueden ser muy sutiles las palabras, pueden ser hacer ver a aquella persona como es algo, una eminencia, pero realmente está utilizando la palabra de su boca para manipular y hacerlo sentir bien a la gente. ¿Qué es lo que la gente busca? Que los hagan sentir bien, que estén de acuerdo con la vida que ellos tienen, a pesar de que están fuera de orden de los mandamientos de Dios.
La Biblia en ninguna manera nos va a permitir que nosotros usemos mal los mandamientos si decimos que somos cristianos. Las reglas bíblicas están para aquellos que quieren vivir cerca de lo espiritual, cerca del Padre, cerca de Dios, guiados por Cristo. Las enseñanzas de Jesucristo son las enseñanzas de Pablo, que en una u otra manera son dadas por el Espíritu Santo a Pablo. Escribió inspirado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Donde lo dice, la Biblia nos confirma que toda palabra es inspirada por Dios. ¿Dónde dice eso? En la palabra de Dios, ahí en 2 Timoteo 3:16. Ya lo hemos repetido muchas veces. ¿Cómo nos lo presenta ahí, mija? Dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Amén. Para redarguir, para instituir. Muchas veces pasa esto con los pastores y la congregación. El pastor no les puede decir nada, estás haciendo mal, no estás haciendo bien. ¿Y qué pasa? Se voltean en contra del pastor. Es que este pastor metiche, es que este pastor quiere que todos trabajemos y nosotros no somos pastor. No son pastores porque no tienen el llamamiento o predicadores. Pero sí son hijos de Dios para que tengan en mente que la palabra de Dios nos enseña que cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro único Salvador, tenemos la responsabilidad de llevar a cabo los mandamientos como Dios manda. Si el pastor no redarguye a alguna persona o no le llama la atención, es que no es su pastor, es que no le interesa su vida. Pero ¿qué pasa realmente? La gente cuando se les hace ver, se enojan. Me ha pasado, y me imagino que a muchos pastores les pasa, se van hasta del templo. Porque no, es que es pastor. No, eso el orgullo, es aquella vanidad, aquella cosa que no los deja entender que es un llamamiento a santidad. ¿Cómo? En su forma de vivir. Vienen al templo con la Biblia cargada, debajo del brazo. Llegan con una Biblia toda arrugada, toda llena de polvo. No es una crítica, es una realidad. De la Biblia nomás se acuerdan los domingos y a veces. Hay quienes van a los templos sin Biblia, ahora llevan un teléfono. Pues en una en otra. Si llevan Biblia y están escudriñando la Escritura, nadie los debe de engañar. Nadie los debe de manipular. ¿Por qué? Porque el apóstol aquí nos está diciendo, mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas. Por ese modo de hablar tan suavecito, tan bonito, que te hace como flotar en las nubes. Ese palabrerío, esa verborrea te va a meter en una manipulación que no te vas a poder zafar de ella. Ya cuando acuerdes, ya vas a estar haciendo cosas que no están escritas en la Biblia para tu mal. Por eso nos advierte aquí, dice, y la segunda parte dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos de hombres. Y no, al último, el versículo 8 dice, y no, según Cristo. Dice, fíjate bien, para que nadie te use, para que nadie te manipule. Aprende qué es lo que debes entender con la palabra de Dios. Qué es lo que la palabra de Dios está enseñando. Que Jesucristo dijo, en ese tiempo que se escribió la epístola, había mucha mala enseñanza también. Había más el judaísmo. ¿Por qué el judaísmo? Si la iglesia fue fundada con puros judíos y la Biblia fue escrita por judíos, porque unos se quedaron en la ley, no quieren aceptar que es la gracia, que ya no es por obras. En la ley era haz para que seas salvo. Ya en la gracia es cree para que tengas vida eterna. ¿Verdad? O sea, todas estas cosas, ¿por qué? Porque la ley era imposible para el ser humano cumplirla. Por eso vino Jesucristo, como nos dice en Gálatas 4:4, que a su tiempo envió a Dios a su Hijo, nacido bajo la ley. ¿Para qué nacido bajo la ley? Para que Él viniera a cumplir la ley. No a quitarla, a cumplirla, porque el ser humano no tenía la capacidad para hacerlo. Menos cuando descuidamos lo espiritual, que lo material. No, mis lujos, mis comidonas, mi ropa de marca, mis cosas de marca.
tienen algún valor, ciertamente, y no se critica al que lo tiene, nomás que no se olvide quién se lo dio, quién le dio las fuerzas para hacerlo, quién le dio la inteligencia para llevarlo a cabo. Lo importante aquí es que el apóstol está diciendo, fíjate bien, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿Qué es lo que leímos en Gálatas 1:14? Dice la palabra de Dios, y aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo mucho más celador que todos los de las tradiciones de mis padres. Amén. ¿Qué era Pablo? Gracias, amiga. Más celador, era más férreo. Era un fanatismo, un religiosismo tremendo que tenía Pablo. Pero ¿quién vino a ser Pablo? El que puso las bases fundamentales para la palabra de Dios en la gracia, ¿verdad? Porque no debemos tomar en cuenta los ritos de hombres, palabrería de seres humanos, para lo espiritual, para lo que Dios nos enseña y quiere de nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Pablo? Pablo no está pidiendo ni dinero, Pablo no está pidiendo otra cosa. ¿Qué es lo que pide ahí en Romanos 15:30? Dice la palabra de Dios, ruegos, empero, hermanos, por el Señor nuestro Jesucristo y por la caridad del Espíritu, que me ayudéis con oraciones por mí a Dios. Amén. Que me ayudéis y nos quedamos en suspenso, ya van a pedir dinero. No, el Pablo nos está diciendo aquí oraciones, y es lo mismo que había para apoyar a los que realmente eran cristianos y andaban predicando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pedía? Oraciones. La oración tiene poder, pero cuando es verdaderamente de corazón para ayudar a los demás. Vale más que el oro, que la plata, que cualquier cosa, la oración. Una oración verdadera, genuina. Se dice la palabra de Dios que la oración del justo tiene poder. Creo que tenemos que entender que Pablo aquí nos está enseñando, no, yo no estoy pidiendo nada económico, yo lo estoy pidiendo espiritual. Oren por mí. Ahí también en 2 Corintios 1:11. Es una petición general de que hacía Pablo antes y sigue vigente en esos tiempos para todos los siervos del Señor. Dice la palabra de Dios, ayudándonos también vosotros con oración por nosotros, para que por la mereced hecha a nos por respeto de muchos, por muchos sean hechas gracias por nosotros. Amén. Ayúdenos también vosotros, gracias amigo, a orar, oren por nosotros, para que lo que traemos sea gracia para los demás y los demás alcancen salvación. En otras partes dice que se me sea dada palabra para seguir hablando la palabra de Dios, para seguir esparciendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es lo que quiere. ¿Qué dice Filipenses 1:19? Dice la palabra de Dios, porque sé que esto se me tornará a salud por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo. Amén. ¿Qué es lo que debe pedir un líder a su congregación? Oren por mí, oren por todos los siervos del Señor alrededor del mundo, para que la suministración del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo sea amplia en cada siervo del Señor. Gracias, amigo. ¿Qué es lo que tenemos que entender? No está pidiendo dinero, no está pidiendo nada material, está pidiendo espiritual, oraciones. Sopórtenme, ayúdenme orando de lo material. Yo lo puedo decir por mí, gracias a Dios, no tengo de sobra, pero nada me falta, gracias a Dios. Y de la iglesia, del templo, o la iglesia, pues hermanos, les diré una cosa, o los que me oigan, es algo difícil sostener personas inmaduras espiritualmente. Pueden tener 20, 30 años, pero hay una inmadurez espiritual tremenda. ¿Qué es lo que se busca? No que si no quieren venir, pero estén orando no nomás por este que está orando, sino por todos los siervos del Señor alrededor del mundo, que verdaderamente tienen su corazón puesto en la palabra de Dios, para esparcir la palabra de Dios. ¿Para qué? Para la salvación de las almas. No para que me traigan el diezmo, no para que me den la ofrenda, no, si eso es voluntario. Si en la congregación de su iglesia le están exigiendo eso, están mal, porque debe ser voluntario. Entendimiento que la obra necesita inversión monetaria. La gasolina, el templo, la luz, el agua, el gas, las comodidades. Pero obligación, a fuerzas, no.
conciencia, conocimiento, entendimiento, que para moverse el siervo, la familia, los que se muevan en la obra, necesitan recursos económicos. Por eso no nos deja ningún derecho de exigirle a los demás. Tienen que, porque si no se van a ir al infierno. ¿Dónde dice eso? Dice que cada uno dé como propuso en su corazón. ¿No dice 2 Corintios qué es? 9:7. 9:7. Que cada uno dé como proponga. ¿Qué? Tiempo, dinero y todo su corazón. ¿Qué es lo que dice? Según de Corintios 9:7 dice la palabra de Dios, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Porque Dios ama al dador alegre. Aquellos que se sienten obligados a dar porque tienen que, déjame decirle que es mejor el corazón de uno al Señor. Por eso hay un versículo en la Biblia que dice, dame, hijo mío, tu corazón. Porque si nosotros entregamos el corazón al Señor, todo lo demás es fácil. Por eso dijo el Señor también, y son citas, no, referencias, llevar mi yugo, que es fácil, y liviana mi carga. Y podemos seguir, también por eso dijo, el que quiere venir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Depende de uno, de cada persona, individualmente, el servir realmente al Señor. Yo podría estar, vengan al templo. Pues si no quieren, no me están negando al venir al templo a mí. Yo no es mío el templo ni la palabra de Dios. Es de Dios, es por eso que es la enseñanza, no es a fuerzas, ¿verdad? Es que no es por horas para que nadie se glorie, es una disposición del corazón de cada ser humano, de querer saber las cosas de Dios, no volvernos santurrones ni religiosos, sino verdaderos cristianos. Ay, que ya venga el Señor, porque ay, por favor, tranquilos, ¿dónde está esa madurez? Pensemos y analicemos lo que la palabra de Dios dice, no lo que mi cabeza me dicta, lo que mi corazón me está diciendo, se puede equivocar. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué es lo que nos presenta la palabra de Dios? Pablo hace un acto de humildad al decir, yo no estoy pidiendo más, no lo dice, pero lo se interpreta, sino que me ayudes orando, no con dinero. Aquel que tiene en su corazón ayudar a la obra, la ayuda, si no quiere, pues no. ¿Qué hay en tu corazón? Ese es el detalle. Es que el pastor no me está pidiendo. Si el pastor se dedica a predicar el evangelio, si el pastor se dispone a vivir por el evangelio, pues que viva, pero que no se pase de vivo con el evangelio. Ese es el deber de la iglesia de notar. Si el pastor comienza a regalar motos a sus hijos, carros a sus hijos, cuidado. Pero si les regala la palabra de Dios, si les enseña con la palabra el buen vivir para tener un buen morir físicamente y un resucitar espiritual mejor, que mejor. Ah, no, pero es que se decía antes, es que no, la prosperidad espiritual es mucho mayor que la terrenal. Lo terrenal aquí se queda. ¿Qué te llevas o qué me llevo a partir de este mundo? Nada. Por eso dice Pablo, no te estoy pidiendo riquezas, casi lo dice, man, estoy pidiendo que ores por mí, que me ayudes orando, que me ayudes con tu oración verdadera y es eficaz. Si eres cristiano verdadero, tu oración tiene poder y me va a ayudar bastante, ¿verdad? Por eso dice, porque se me tornará a salud por vuestras oraciones y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. No es que me caigo y tiemblo, no es que, ay, el Espíritu Santo me llenó, me llena la palabra de Dios y me empuja a predicar, a hablar, sino como siervo del Señor, no tengo eso en mí. Cuidado, tengo que pensar, si no estoy pensando en lo material. Y si como cristiano nomás pienso en lo material y lo espiritual lo dejo en un lado, cuidado, porque alguien está trabajando en tu corazón, alguien está hablándote y está debilitándote si no tienes la palabra de Dios en ti. Tenemos que ser francos con nosotros mismos y claros. Por eso hemos leído en la Biblia que nos dice, examinaos a vosotros mismos, si es que estáis en Cristo. 2 Corintios 13:5, ¿verdad?
Dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. Si ya no sois reprobados. Nosotros debemos saber, como vulgarmente se dice en el mundo, de qué pata cojeamos. Y perdón por la expresión pata, es pie. Es una expresión que se usa mucho en el mundo. Sabemos qué necesitamos. Si nos examinamos nosotros mismos, sabemos si somos vanidosos, si somos sarcásticos, si somos corajudos, si somos ventajosos. Nosotros sabemos qué hay en nosotros, qué espíritu hay en nosotros guiándonos. ¿El Espíritu Santo o el espíritu de la avaricia? El espíritu de vanidad. Depende qué espíritu te está controlando. Tal vez no estés poseído, pero sí te manipula. ¿Cómo se quita eso? Con la palabra de Dios. ¿Cómo puedo razonar de la mejor manera espiritualmente? Con la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Estoy bien? ¿Ya? ¿El oír qué? La palabra de Dios. ¿Qué viene? La fe. Pues sin fe, dice Hebreos, es imposible agradar a Dios. ¿Qué se necesita? Tener esa fe, esa seguridad, esa confianza, que es la definición de fe. Confianza, seguridad de que tenemos ese conocimiento y que lo creemos y lo aceptamos y lo probamos y seguimos adelante. Por eso dijo el Señor ahí en Malaquías, probadme en esto. A ver si no abro la ventana de los cielos, te derramo de ti bendiciones que sobreabunden, aunque tú no las quieras, te voy a llenar de bendiciones. Queremos las bendiciones, sí Señor, bendícenos, ayúdanos, pero cuánta obediencia hay en cada persona de la palabra de Dios. No nos está pidiendo que seamos santurrones ni religiosos, sino que seamos verdaderos, no ambiciosos, no lujuriosos, que desafortunadamente en este mundo carece de moral en estos tiempos. ¿Qué se afectó cuando cayó el ser humano en pecado? Se afectó lo moral y lo espiritual. Estamos viendo, acabamos de ver, oír en las noticias de la alerta amarilla de un rapto de una niña de 16, 17 años, algo así. Y eso lo vemos a diario se ve eso. Con niños, ¿y qué hacemos? Nada. Y el gobierno ni lo publica a veces porque no, se espanta la gente y la gente está dormida. Y la gente, sí, estoy cómodo, mi aire acondicionado, mi televisión o mi teléfono y ya. Nos olvidamos, no, hay que seguir orando. Es que si no me cuido yo, ¿quién me va a cuidar? Pues no tenemos un Dios tan grande y verdadero. El problema con el cristiano es que tenemos la confianza que en Cristo encontramos la salvación en nuestras almas. Tiene el poder Cristo para hacer, pero no confiamos en que nos suplirá mañana. Estamos preocupados por el mañana. Si confiamos en Cristo, si confiamos en Dios, tenemos esa seguridad que toda la grey cristiana está orando por los cristianos, por los santos de Dios. ¿Quiénes somos los santos de Dios? La iglesia. Debemos conservar esa seguridad. Por eso dice, mira que ninguno os engañe. ¿Qué dice el versículo 9, mija? Dice la palabra de Dios, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Porque en él habita, gracias amiga, toda la divinidad corporalmente, físicamente. ¿Quién lo dice que es físico lo que el Señor hizo? Juan, ¿qué? 1:14. Dice la palabra de Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Gracias. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Pablo nos hace una afirmación de la confirmación del testimonio de los apóstoles. Vimos su gloria, y su gloria como del unigénito, el único Hijo de Dios. Y nosotros hemos creído en Él, en Cristo Jesús. Le creemos al Padre que envió a su Hijo al mundo. Y creemos en Cristo, que Él es el Salvador de nosotros, porque en Él está toda la deidad. Y si hay esa deidad en Cristo y tenemos esa seguridad, tenemos una fe bien firme. ¿Qué dice Efesios 1:15? Dice la palabra de Dios, por lo cual también yo,
habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor hacia todos los santos. Hasta ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Por lo cual también yo, eso debería tener un siervo, una felicidad, una alegría, un gozo, dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor hacia todos, no dice algunos, no dice nomás a los que están en tu templo, a todos los santos, tu amor a todos los santos. ¿Qué quiere decir eso? A todo aquel que está en Cristo Jesús verdaderamente. Sigamos orando, sigamos preocupándonos los unos por los otros, porque ahí se muestra el amor de Dios que está en nosotros. No que que le haga como sea, para que vea lo que le cuesta, para que vea que no, si no estoy ahí, cómo va a batallar el paso. Una vez le dije a un hermano, que el mismo que se fue, ¿verdad?, que era necesario a veces llamarle la atención a algunas personas, y me contestó, pues irá a quedar solo. Pues prefiero estar solo, sin nadie en el templo, a que haga hipocresías con las cosas de Dios. Verdaderamente, yo quisiera con todo mi corazón que creyeran en la palabra de Dios, que hubiera ese fruto por la palabra de Dios en cada persona que escucha, no nomás de mí, sino de todo aquel que predica la palabra de Dios en cualquier idioma, en cualquier lugar. No nomás porque nos hablan bonito ya. ¿Cuántas veces no se ha enseñado y se ha mostrado que por aquella ignorancia que hay en el ser humano caen en manipulaciones, en redes, en cadenas de esclavitud espiritual? Que se llegan al grado de decir, ¡ay, el siervo! No, no es el siervo, es el Señor, es Dios Padre, no es el predicador. El dueño de la palabra es Dios mismo. Por eso lo repito, 10:17 de Romanos, que la fe viene por el oír que la palabra de Dios, ¿verdad? Y que dijo el Señor ahí en Mateo 4:4, ¿verdad? Que el enemigo lo estaba atacando, que hiciera esas piedras, las hiciera pan. Pero ¿qué fue la contestación del Señor? Está ahí en Mateo 4:4, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias, mija. Mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que pasa con el ser humano? Hay tanta necedad y ambición, y no nomás en los pobres, porque los pobres son bien. No. Hay gente que está en eminencia y son más ignorantes que los que están en pobreza. Hay gente que ha ido a Harvard, por decir un colegio famosísimo, y hay quienes nunca vieron una escuela, pero son más humildes y más sabios. ¿Por qué? Porque dispusieron su corazón para servir al Señor, y el conocimiento les viene, su mente se abrió, y hay aquel entendimiento y aquel valor humano que en pocos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces el poder se nos sube, pensamos que ya, ¿qué es poder? ¿Qué nos lleva el poder? La riqueza, el conocimiento. Tenemos poder sobre los demás, conocemos más que los demás y yo soy más que los demás. No, todos somos iguales. A la hora de la hora vamos a terminar donde mismo, sea en caja lujosa, sea en un mausoleo hermoso, sea en una odra de donde guarden las cenizas, donde sea, todos terminamos en lo mismo, polvo. Aquí es lo que tenemos que tener en cuenta, qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Crece, pon atención, porque estás en este mundo, estás a prueba, a ver dónde está tu corazón, si realmente tu corazón está en Cristo, si realmente tu corazón, ¿qué es el corazón? No es el músculo que palpita, es aquí donde se desarrollan las luchas, de la abundancia de tu corazón, habla la boca. Lo que piensa el hombre, tal es lo que piensa. ¿Qué hablas? Lo que pensaste, lo que tienes en tu corazón. Es por eso que nos debemos ir viendo, amando realmente a los hermanos y compartiendo la palabra, insistiendo, aunque muchos dicen, que no hacen caso. ¿Hacías caso tú cuando no estabas en Cristo Jesús? ¿Hacías caso a tus padres? ¿Hacías caso a tus familiares? Tenemos que tener en cuenta que la palabra de Dios es muy clara, ¿verdad?
¿Qué dice Romanos 12:2, perdón? Dice la palabra de Dios, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Vamos entendiendo que dice el versículo 10 de Colosenses 2:10, dice, y en él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Principado y potestad. Me recuerda mucho ¿qué es Efesios 6:12? Dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Amén. Qué lucha tan grande tenemos, ¿verdad? ¿Dónde está esa lucha? Aquí arriba. Pero dice, no os conforméis a este siglo, mas reformados a la renovación de vuestro entendimiento. Si lo entendiste, que ese es el detalle, el entendimiento. ¿Qué es lo que nos pide la Biblia? Entendimiento. ¿Cómo llega el entendimiento? Por medio de la palabra de Dios. Pero si la palabra de Dios está repite y repite y repite, y no hay esa disposición, es como estar queriendo quebrar una roca con algo suave, porque no entra, se queda ahí. Dice que la fe es por el oír, atentamente, poner atención a la palabra de Dios. ¿Cómo podemos ser reformados y en qué manera? Pues primero tenemos que tener el entendimiento que quién es Dios, qué hizo Dios y qué está haciendo el Hijo de Dios aquí en el mundo, qué vino a hacer en el mundo y dónde está ahora el Hijo de Dios, qué está haciendo el Hijo de Dios. Dice, para que experimentéis, siguiendo Romanos 12:2, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios para que entendáis qué es lo que Dios quiere. Pues todo lo que quiere Dios es agradable y perfecto para mi vida y la tuya como cristiano. Es lo que Él desea, pero ¿qué deseas tú? Es principalmente eso, porque Dios no va a forzarte ni a ti ni a nadie a que le creas en Él o que le creas a Él. ¿Qué dice el versículo 11, mija? Dice la palabra de Dios, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con mano, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión de Cristo. Amén. Aquí es obvio, gracias, amiga. Aquí es obvio que nos está hablando de la circuncisión espiritual, ya no es física, porque antes sabemos que la circuncisión física, aquellos que por algún motivo de salud, porque esa es precisamente la circuncisión física. Hay algunos que la tienen, hay algunos que no, pero la verdad es que no importa, seas judío o no seas judío, lo importante es el entendimiento que tengamos ahora de Cristo Jesús y del Padre, porque es necesario que entendamos, ¿verdad? Que la circuncisión ahora es espiritual. Por eso dice Pablo, y aún estando preso, Pablo seguía adelante. Dice en Efesios 4:1. Dice la palabra de Dios, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Gracias, mija. Yo pues preso en el Señor, estaba en la cárcel. Os ruego, por eso escribió, no estaba presente. Como es digno, que andéis, como es digno de la vocación, de aquello que dices, con que soy llamado. ¿Eres llamado de Dios? Sí. En otras palabras, ¿eres obediente al llamamiento? Eso depende de ti. No puedo insistir que tú seas si tú no quieres. Ni la palabra de Dios menos te va a insistir, aunque esté escrita para que sea repetida una y otra vez. ¿Cuál es la vocación? De ser santos de Dios, de ser hijos de Dios. ¿En qué? En Cristo Jesús. Si tú lo tienes, qué bendición. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 4:1? Resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús,
que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Así vayáis creciendo. ¿Cómo? Créeme. ¿A fuerzas? No. Porque tienes que. No. ¿Es necesario en tu vida? Sí. Pero es voluntario. Por eso resta pues, hermanos. ¿A quién se refiere? A los creyentes. Que os rogamos, no te ordenamos, os rogamos y exhortamos en el Señor, no por mis pistolas, como vulgarmente se dice, sino por el Señor. ¿Cuál Señor? Jesús. Que de la manera que fuisteis enseñado de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Como cristianos vamos creciendo, o nomás estamos ahí haciendo como que hacemos y no hacemos nada. Ay Dios, sí, ay Dios, y no puedo hacer esto, no puedo ir los domingos al templo, es que no tengo tiempo para leer la Biblia. No, pero para andar en la calle, para andar abriendo la boca, para andar en chismes, sí, o criticando a los demás. Digo, ¿qué es la exhortación? Bien, pues es lo que debemos pensar, ¿qué es lo que Dios me está hablando a mí? Yo comparto la palabra de Dios, yo no la aplico en la vida de nadie, eso es decisión personal. ¿Qué dice en el 11, mija? ¿El 12? Dice la palabra de Dios, sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitáis con Él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Y qué bueno que llegamos a este versículo. Sepultados juntamente con Él. ¿Qué es el significado del bautismo cristiano? Gracias, mija. ¿Cuál es el valor de ese bautismo? Si ya entendiste, si tienes en tu corazón el conocimiento verdadero de quién es Cristo y qué es lo que Dios propone para tu vida terrenal y tu vida eterna, pues deberías de aceptar a Cristo y confirmarte como hijo de Dios en el bautisterio. ¿Verdad? Es algo muy hermoso cuando reconocemos y sabemos y nacemos de nuevo. Es una confirmación. Dice Romanos 10. Romanos 10:10 dice la palabra de Dios, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Ahí mismo en Romanos 6, 4 y 5, capítulo 6, versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, porque si fuimos plantados juntamente en Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. ¿Qué dice Romanos 1:13? Dice la palabra de Dios, mas no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, empero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Amén. Ese es el fruto, gracias, entre los demás gentiles. ¿La iglesia de qué está compuesta? De gentiles arrepentidos. La iglesia es un grupo de personas. ¿Cuál debe ser el fruto? El conocimiento y la obediencia al bautismo. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Pues que Dios nos da la oportunidad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Qué dice Efesios 4:2? Dice la palabra de Dios, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportaos los unos a los otros en amor. En amor, en amor. Fíjese bien cómo Pablo nos presenta todo, a pesar de que Pablo no la tuvo fácil. Por eso dijo el Señor allá en Hechos, cuando fue llamado Pablo a predicar la palabra de Dios para que conozca esto, cuánto le va a costar, dijo el Señor, es servirme. Y vaya que si Pablo sufrió. Dice Efesios 5:20. Dice la palabra de Dios, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que pasó aquí? Dando gracias siempre. ¿Por qué dando gracias? En cualquier situación que estemos pasando. La Biblia nunca dice que no vamos a pasar enfermedades, no vamos a pasar necesidades, no vamos a pasar tribulaciones. Al contrario, nos enseña que
Vamos a pasar, es necesario que dice no me recuerdo, que con muchas tribulaciones, en Hechos, entremos al reino de Dios. En Hechos, no recuerdo la cita bien, es nada más información para que entendamos, que no nada más es decir yo soy cristiano. A ver. Hechos 14:22. Hechos 14:22. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Gracias, amiga, ninguna manera. Y Jesús, nuestro Señor, lo dice también. En este mundo tendréis tribulación. Porque es necesario que el ser humano entienda que el seguir a Cristo no es fácil. Es fácil, sí, pero cuando te dispones. Porque cuando no hay disposición, todo es carga, todo es aburrimiento, todo es pesado. Ay, otra vez. Ay. La Biblia, si realmente eres hijo de Dios, es el libro que tú debes, y yo como cristiano, estar leyendo en todo momento, en la noche, al dormir, en la mañana, al despertar, en cualquier tiempo, estar empapado de la palabra de Dios. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Dice Efesios 1:11. Dice la palabra de Dios, en él digo, en quien así mismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Según el consejo de su voluntad. ¿Qué nos está diciendo? En él digo, en quien asimismo tuvimos salvación, suerte, habiendo sido predestinados, ¿sí, verdad? Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Romanos 8:28-29. Dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. El 28 al 29, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Primeramente nos dice, ¿sabes qué? A los que aman a Dios, todas las cosas, no dice algunas, todas las cosas oran para bien. Pero ¿qué es el requisito? El amar a Dios. ¿Qué es amar a Dios? Obedecer sus mandamientos, obedecer lo que nos pide. Muchas veces se nos hace gravoso, pero es que no tenemos el corazón dispuesto para servirle al Señor. Por eso ahí en Isaías dijo en algún versículo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está pero si bien lejos. Quieren las bendiciones, pero la transformación, el fruto en el cristiano no les gusta. ¿Por qué? Porque estamos siendo transformados a la imagen de su Hijo. No es que somos igual, pero estamos tomando la imagen del Hijo en nosotros mismos. Ahí en Filipenses 1:6, y porque va junto con ese versículo, tiene algo y muy importante que decirnos. Dice la palabra de Dios, confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias, mija. Hasta el día de Jesucristo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién? El que empezó la obra en nosotros. Pero ¿qué pasa? La transformación del ser humano es dolorosa, no nos gusta. Hay un canto, y me gusta repetirlo, que se llama El Alfarero, y nos habla claramente, sin escondrijos, nos habla limpiamente. No quiero lloros, no quiero quejas. Cuando estés sufriendo, un gloria a Dios. Pero ¿qué se necesita? Disposición, fe, verdaderamente, para abarcar todas las bendiciones y esa transformación hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo que deseamos. Queremos la bendición, pero no queremos la obediencia, no queremos las tribulaciones. Y si Dios lo permite para probar tu corazón, hay quienes dicen, ¿por qué mi hijo y por qué no? Sí, es fácil decirlo. Vivirlo es duro, ciertamente, porque toda vida es valiosa. ¿Acaso no sería valiosa la vida de nuestro Señor Jesucristo para el Padre? Claro que sí. Y lo ofreció en sacrificio. ¿Qué es lo que tenemos que ver?
que Dios nos ha mostrado quién es la verdad y quién es el camino según Juan 14:6, ¿verdad? ¿Qué dijo el Señor? Y lo dijo el Señor. Ningún líder espiritual, religioso, puede decir lo que dijo el Señor en ese versículo. Ninguno puede. O tal vez lo dirán, pero no lo pueden cumplir. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sino por mí. Que toda la información completa para que la entendamos. Cuando el enemigo nubla el entendimiento, lo que dice ahí 4:4 de qué, o Corintios, 2 Corintios 4:4. ¿Qué es lo que pasa cuando el enemigo ataca? Porque hay un enemigo que ataca, el enemigo de Dios y el enemigo nuestro. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿El cuál es la imagen? ¿Quién es la imagen de Dios? Cristo. ¿En qué está trabajando? Gracias a mí. ¿En qué está trabajando el Señor, Dios Padre en nosotros? En la imagen de Cristo en nosotros. Pero ¿saben qué? La lucha que tenemos, como dice Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de esas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Qué tremendo, es una advertencia, es una enseñanza. Somos más que vencedores, que dice Romanos 8:28, los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. ¿Por qué? Porque Dios está ahí no para que no pasemos tribulaciones, sino para que nos tome y nos lleve en sus manos, para pasar por esas tribulaciones, como dice el Salmo 91. Dice que enviará a sus ángeles para que nos tomen en sus manos y pisaremos al basilisco, al león, al cachorro de león y al dragón. No que no vamos a pasar, es lo que está diciendo. Vas a pasar por estos problemas, pero tu fe que tienes en mí, tu confianza, te va a ayudar a pasar pisando sobre esas tribulaciones y problemas. Por eso, y repito, porque me encanta ese versículo y esa es una realidad, todo lo puede en Cristo, Filipenses 4:12, ¿sí, verdad? 13. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Cuando estoy débil, Señor, dame la fuerza para pasar esto. No que me lo quites porque tú sabes cómo me estás formando la imagen de tu Hijo en mí. Ah, no, pero es que los hijos de Dios no tienen que sufrir. ¿Quién dijo que no? La Biblia dice todo lo contrario. Aquel que diga que no es mentiroso y está sacando de contexto a la Biblia. Porque en este mundo tendréis tribulaciones. Porque es necesario que con muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¿Quién lo dice yo? No, la Biblia. Yo nomás lo repito. Entonces, ¿qué dice Efesios 6:12? Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. No estamos luchando contra nosotros mismos. No estamos luchando con un familiar, con un pariente, con un vecino, con un hermano. La lucha que está ahí es un espíritu que no lo posee, pero sí lo manipula. Si usted es cristiano, tomen en cuenta que el espíritu que está ahí es inmundo y lo está manipulando. ¿A manera de qué? De que no haga la voluntad de Dios. ¿Qué dice 2 de Pedro 1:11? Dice la palabra de Dios, porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Digo, más información no creo que haya más clara. Porque de esta manera será abundantemente administrada, ¿qué? ¿A través de qué? Porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Es tremendo, hermanos. Es tremendo. Es una enseñanza, no es obligación, es voluntario. Si lo entendiste y si no lo entendiste, si te interesa, insiste, persiste, busca. Y por eso dice la Biblia, escudriñar las Escrituras, porque os parece que ahí está vuestra salvación. Y dijo Job, ¿qué? Le dijo a la mujer, nomás en las buenas y en las malas, no, en las buenas y en las malas. Gloria a Dios, porque todo tiene un propósito divino. Si estás pasando tribulación, si estás pasando enfermedad, si estás pasando necesidad,
sufrimiento. Toma en cuenta lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué dice Colosenses 1, 13 al 14? Capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Amén. Qué tremendo. Es una bendición poder entender la palabra de Dios. Muchos dicen que los pastores nomás quieren el diezmo. No, yo no quiero monetario, no quiero material. Lo que quiero es que entienda que su alma vale más que cualquier cosa material. Y es su alma y la mía la que está en juego cuando no entendemos la palabra de Dios. ¿Es buena la riqueza? Bueno, dijo el Señor, están en este mundo, pero no son de este mundo. Y si estamos en este mundo, necesitamos lo material para vivir. Porque también enseña que el que no trabaja, que no coma. ¿Verdad? Que no andemos de chismosa aquí y allá, metiéndonos en asuntos que no nos convienen, sino tomar en cuenta y estar todo el tiempo buscando. No tiene que estar pegado de la Biblia para saber qué es bueno y qué es malo. ¿Sabe usted que las reglas que están en la Biblia están, no porque no sabemos hacer lo malo, porque sabemos y aprendemos muy bien a hacer lo malo, pero lo bueno, qué difícil es hacerlo, qué duro es. Se nos queda más una mala enseñanza, una fea enseñanza, sea cual sea, malas palabras, malos actos, se nos quedan más en la mente, son más difíciles de sacar que la palabra de Dios. La palabra de Dios la hacemos a un lado, hasta que me estorbas ahorita. Se le dice al Señor muchas veces, no, seamos fieles, seamos verdaderos, los tiempos no son fáciles, pero estás vivo, ¿verdad? Todavía estamos vivos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ahí no recuerdo, en Eclesiastés, dice, vale más perro vivo que el león muerto, porque el perro vivo puede hacer algo, pero el león muerto ya no puede hacer nada. Que mientras tienes vida, mientras estés en este mundo o estemos en este mundo, busquemos la salvación en nuestra alma, que es la que tiene eternidad. Este cuerpo aquí se queda en polvo, como lo quieras dejar, así se va a quedar. Con ropa o sin ropa, aquí se va a quedar. Nada material nos vamos a llevar, más que lo que Dios nos da, si es que queremos. Si queremos lo que Dios nos da, es una bendición, hay que buscarlo. Es decisión de cada quien. Yo nomás los invito, lean la Biblia. Estamos en el sur de San Antonio, 1623 Pyron. Si quieren visitarnos, con gusto. Si no, su decisión de cada quien. Lo importante es que entiendas que Dios te ama y quiere tu alma para Él. No quiere que tu alma vaya al tormento. No quiere que tu alma se pierda en la oscuridad, en cadenas de oscuridad y tormento. ¿El infierno es real? Ciertamente, el cielo también. ¿Pero qué es el infierno? Fuego. Un lago de fuego, porque hasta el mismo infierno va a ser echado al lago de fuego. Con un fuego constante. En oscuridad. Hay quienes dicen, que acabo ahí me voy a ir a divertir con mis amigos. Quisiera verte. No desechemos la palabra de Dios, que es la que nos da vida eterna. El amor de Dios está ahí. ¿Lo quieres? Es voluntario, no es a fuerza. Pero ha sido de bendición. El Señor te bendiga. Nos vemos el próximo miércoles, primeramente de Dios. Vamos a orar y nos despedimos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Bendice a aquellos que con gusto oyen tu palabra, a aquellos que están deseosos, Señor, en necesidades, en problemas, en apuros. Sé con estas personas, Señor, alrededor del mundo, aquellos que dejan sus vidas buscando un mejor horizonte para sus vidas. Tú los conoces, tú sabes el porqué de cada cosa. No podemos culparte a ti de la ambición del hombre, de la avaricia del ser humano. Pedimos fuerza, Señor, guianza y protección. Sé con aquellos que han perdido un ser amado, un ser querido en cualquier circunstancia. Fortalece, alivia, sana, suple. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Te lo pedimos en una forma humilde, Señor, sabiendo que tú obrarás según tu voluntad. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a este país y a cada país, Señor, a cada siervo que está en eminencia, Señor.
pone en sus corazones ese deseo de servir a la humanidad, no de dañar a la humanidad. Ve por cada uno, Señor, y Padre, ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote perdón por nuestras faltas en Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. El Señor le bendiga.